Paco y Carlos, dos niños muy inquietos como cualquier otro niño, estaban dispuestos a ir a la escuela, a la primaria. Pero el mayorcito de ellos le dijo a su hermano menor: ¿sabes qué, Paquito? Hoy no tengo ganas de ir a la escuela. Hoy no quiero ir a la escuela. Así es que mejor, ¿por qué no nos vamos al río? Hace calor. Está haciendo bastante calor y creo que sería bueno para nosotros. Como que Paquito estaba un poco preocupado porque dijo: tenemos que ir a la escuela. Si nuestros padres se enteran, pues nos va a ir mal. Pero tanto insistió Carlos que al final de cuentas Paquito no tuvo de otra y se fue. Se fue precisamente al río junto con su hermano. Allá estaban disfrutando en el río, estaban muy contentos, estaban satisfechos en tiempo de calor, con ahora sí con el sudor, pues ellos estaban muy felices en el río. Pasó la mañana, pasó la tarde y ya cuando estaban dispuestos a salir del río, se dieron cuenta que sus mochilas, donde llevaban sus libros y sus cuadernos, pues no estaban. Y se asustaron. Tanto Paco como Carlos se asustaron porque alguien se las había llevado. Y ahora, ¿qué le iban a decir a su mamá? Carlos, un poco mayor que Paquito, le dijo: ¿sabes qué, Paquito? Déjamelo todo a mí. Yo lo tengo todo controlado. Cuando lleguemos a casa, tú nada más vas a sentir con la cabeza, vas a decir que sí, y todo lo vamos a controlar fácilmente, no va a haber ningún problema. Se fueron a su casa, y cuando llegaron a casa, pues mamá los vio. Estaban los dos un poco preocupados y angustiados, se les notaba en el rostro, y era obvio que algo pasaba. Y es algo que normalmente pasa, Mamá siempre sabe lo que tenemos mucho antes de contarle, mucho antes de decirle. Y una de las sorpresas que se dio en ese momento fue las mochilas, el tema de las mochilas. Y la mamá preguntó: oigan, ¿y las mochilas dónde están? Carlos, adelantándose a la respuesta, le dijo: mira, mami, lo que pasa es que en la escuela nos dijeron que no tiene caso que traigamos las mochilas a la casa si al siguiente día pues tenemos que regresar con ellas a la escuela. Entonces nos han pedido que dejemos las mochilas porque a partir de ahora nuestras mochilas van a estar ahí en la escuela. Un poco dudosa la respuesta, pero la mamá preguntó nuevamente: ¿y las tareas? ¿Qué van a hacer con las tareas? Dice Carlos, adelantándose precisamente a esta situación: eso es lo mejor. Eso es lo mejor porque como ya no vamos a traer los libros ni las mochilas, pues ya no nos van a encargar tareas. Ahora las tenemos que hacer en el salón de clases. Pues así quedó. Entre no creyendo, entre que sí, la mamá con los quehaceres de la casa, pues entraron los muchachos sin ningún problema. Y al siguiente día los niños tenían que ir otra vez a la escuela, pero como no tenían mochilas, se fueron directamente ¿a dónde creen? Al río. Otra vez se fueron al río. Los dos niños disfrutando así cada día, toda la semana, estuvieron yendo al río para disfrutar de esas aguas frescas, de esas aguas ricas en tiempo de calor. Pero llegó el viernes por la tarde. Ellos estaban contentos, se acababa la semana, supuestamente ellos habían ido a la escuela, llegaban a casa, pero antes de llegar, a lo lejos, muy a lo lejos, Carlos y Paquito vieron precisamente a sus papás, tanto a mamá como a papá, que los estaban esperando.
Pero no solamente ellos, sino que también venía junto con ellos la maestra de la escuela. Fue ahí donde Carlos comenzó a tener miedo. Había hecho algo que no era correcto. Carlos comenzó a tener miedo y papá los estaba esperando, y cuando ellos se dieron cuenta que esto sucedía y que iba a haber regaño, le dijo Carlos a Paquito: ¿sabes qué, Paquito? Hay que correrle. Y los dos niños comenzaron a correr. Los dos niños comenzaron a agarrar una carrera larga. Sin embargo, Paquito estaba más pequeño y fue alcanzado inmediatamente por su padre. Y Carlos siguió corriendo. Ya era tarde. Comenzó a correr y a correr y a correr sin mirar hacia atrás. Corrió y corrió y corrió, a tal grado que llegó un momento donde se adentró precisamente hacia los árboles, donde había matorrales, donde habían trabajado las tierras, y era un lugar imperfecto para poder caminar. Así es que corriendo, entre que corría, se caía, y él seguía corriendo, asustado por toda esta situación. Sin darse cuenta, le comenzó a caer la noche y Carlos comenzó a tener miedo. Carlos comenzó a tener más y más miedo y comenzó a ir un poco más lento. Entre el lugar donde caminaba se caía, se ensuciaba más, se arañaba con las ramas del lugar. Y de repente entró la oscuridad, y junto con la oscuridad entró también la lluvia. Comenzó a llover. Carlos iba caminando más y más y se caía, se enlodaba. Y llegó el momento cuando sintió miedo, cuando sintió verdaderamente una inseguridad en el lugar donde se encontraba. Y lo que hizo fue tirarse a un lado de un tronco. Y ahí se quedó, sentado, esperando para ver qué pasaba. Pasó el tiempo, pasaron los minutos, y de repente a lo lejos comenzó a ver una silueta, y junto con esa silueta se iban escuchando ruidos, y a él le comenzó a dar más miedo. Y se comenzó a acercar esa silueta hacia él, y él comenzó a temblar un poquito más por el hecho de que algo estaba pasando, algo se estaba acercando, tal vez era un animal. Y de repente escuchó una voz suave que dijo: Carlos, ya no corras. Ya no corras, Carlos. Ya no te ensucies. Ya no te lastimes. Carlos, al escuchar aquella voz, se dio cuenta que era su mamá. Al escuchar aquella voz, se dio cuenta que aquella silueta que venía hacia él era precisamente su mamá. Y Carlos comenzó a llorar. A Carlos se le rodaron sus lágrimas y se acercó a su mamá. Su mamá, como pudo, lo limpió, le quitó la suciedad que traía, lo cargó y se lo llevó, sin decir nada. Solamente lo cargó, y esas palabras nunca las va a olvidar: ya no corras, ya no te ensucies. Y la verdad es que sí estamos como seres humanos, A veces corremos y corremos y corremos, y estamos tan cansados de caminar y de seguir y de caernos y de lastimarnos. Y es una situación triste, agobiante. Pero mientras estemos en este mundo así va a ser. Mientras estemos en este mundo va a haber golpes, va a haber sufrimiento, va a haber caídas, va a haber dolor. Pero lo que no tenemos que hacer es ensuciarnos. ¿Cómo es eso? Cayendo en pecado, haciendo lo malo. Vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de maldad. Pero no nos ensuciemos. No vivamos sucios.
No vivamos alejados de la presencia de Dios. A veces es complicado porque el mundo nos bombardea. El mundo nos está bombardeando de tantas cosas que hay. Y es difícil no ceder a las tentaciones. Pero no nos ensuciemos. Es más, si vivimos ensuciados, si vivimos sucios, si estamos sucios, si nos hemos hundido en el pecado, hay una oportunidad para nuestra vida. Hay una oportunidad para nosotros. Y Dios nos dice, ya no te ensucies. Ya no te ensucies. Estoy aquí para limpiarte. Estoy aquí para limpiar tu vida. Ya no te ensucies. Y eso me lleva a aquella mujer que le llevaron a Jesús. Se la tiraron a los pies. Porque había caído en pecado. Y Jesús, en vez de juzgarla, Jesús, en vez de criticarla, le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pero le dijo algo muy importante. Una, la restauró. No la condenó, no la criticó, ni nada por el estilo. La aceptó tal cual como venía. Dos, vete y no peques más. No solamente aceptó su condición, sino que también le dijo, vete y no peques más. Es decir, aléjate del pecado, aléjate de la suciedad, aléjate, vete y no peques más. Y creo que es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Alejarnos del pecado, olvidarnos del pecado, que es difícil, sí, complicado, sí, pero para eso es que tenemos que mantener una relación con Dios. Así que Dios quiera y todo esto nos pueda servir a nosotros. Y acerquémonos más a Dios, acerquémonos más a Él.